2 de octubre, no se olvida ni se perdona. 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, ocurre una terrible matanza en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, que provocó la muerte de más de 300 personas. En esa época el gobierno mexicano tenía fama de cometer abusos. Además, se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Para ese momento, México se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos que se celebraron del 12 al 27 de octubre, por lo que al gobierno del priista Gustavo Díaz Ordaz le preocupaba que un conflicto estudiantil dañara la imagen del país. 23 de septiembre. Se ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. 29 de septiembre. CNH acepta audiencias propuestas por Díaz Ordaz y convoca a mitin el 2 de octubre. Matanza del 2 de octubre. Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz eran portavoces del Consejo Nacional de Huelga. Ellos se reúnen por primera vez en la casa del rector Barrios, con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, representantes presidenciales, iniciando con las negociaciones para establecer el diálogo entre los estudiantes de huelga y el gobierno. Más tarde, el CNH resolvió que esta tarde sí se realizaría el mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con advertencia de peligro. Se pide a los miembros del CNH que, por razones de seguridad, no se presenten en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, donde únicamente deberían estar oradores y el maestro de ceremonias. Aquí se leen los discursos. El mitin da comienzo. Cerca de unas 10.000 personas llenaron la Plaza de las Tres Culturas. Había estudiantes, padres de familia, niños, vecinos, vendedores ambulantes y curiosos. En el tercer piso del edificio Chihuahua se encontraban periodistas nacionales, corresponsales y fotógrafos extranjeros, enviados para cubrir los Juegos Olímpicos, así como los oradores estudiantiles. Los estudiantes expusieron 6 demandas. Estos eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Las demandas que se consensuaron, retomaron y expusieron fueron: 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y Frías. 5. Indemnización a los familiares a todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. A las 6:10 de la tarde, después de que 2 oradores ya se habían expresado y se ha avisado a la multitud de que la manifestación hacia el casco de Santo Tomás se ha cancelado, se ve de uno de los 2 helicópteros que han estado sobrevolando la plaza que caen 2 luces de bengala, una verde y otra roja, junto a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Una columna de soldados avanza a la bayoneta calada hacia la plaza, a través de las ruinas prehispánicas ubicadas a un costado de esta. En ese momento, Sócrates Amado Campos Lemus, uno de los líderes del CNH, le arrebata el micrófono a Anselmo Muñoz y grita: «Calma, compañeros, no corran, es una provocación». Un instante más tarde se oyen detonaciones de arma de fuego. La multitud, aterrorizada, empieza a dispersarse y a correr en todas direcciones, al tiempo que los soldados suben las escalinatas de las ruinas y del edificio Chihuahua. Llegan a la plaza, donde intentan cercar a la gente. De pronto, los soldados comienzan a ponerse pecho tierra y a disparar hacia la multitud y hacia los edificios que rodean la plaza. Varios jóvenes vestidos de civil, de cabello corto, sin documentos de identificación y con un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda, que integran el Batallón Olimpia, atacaban desde los edificios 2 de abril, 15 de septiembre, ISSSTE, 11 y Revolución de 1910, en la iglesia de Santiago Tlatelolco, en departamentos del edificio Chihuahua y en el balcón del tercer piso de este, mientras otros de sus compañeros se dedican a someter a punta de pistola a los que encabezaban el mitin y a otros miembros del Consejo Nacional de Huelga. La balacera se generaliza y caen los primeros heridos y muertos, y otras más logran esconderse en departamentos de los edificios aledaños o escapar por los pasillos de la unidad habitacional. Las ráfagas de ametralladora, las detonaciones de los fusiles, pistolas, gritos y lamentaciones de las víctimas llenan el aire. Los gritos, dicen de los que estuvieron ahí, eran desgarradores. Pedían clemencia para que no los mataran, para que dejaran de golpearlos, para que los dejaran en paz. «Somos estudiantes, ya les comprobamos que somos estudiantes», exclamaban en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, en los pasillos de los edificios de Tlatelolco, en donde se resguardaban de las balas provenientes de todos lados. Conforme la noche cae, los disparos se van espaciando cada vez más, pero no cesan del todo. Varios dirigentes del CNH son detenidos.
Los capturados en el edificio Chihuahua son identificados por policías infiltrados en el movimiento estudiantil y conducidos al antiguo convento de Santiago Tlatelolco. Los heridos son trasladados por las ambulancias que suenan sin cesar a diferentes hospitales. A medianoche, ante periodistas extranjeros, Fernando Garza, director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, declara extraoficialmente que el saldo de la contienda es de cerca 20 muertos, 75 heridos y más de 400 detenidos. Se sabe que hay muertos y heridos tanto del ejército como de los estudiantes, y que el ejército usó armas reglamentarias y los estudiantes metralletas, lo que obviamente fue una gran mentira. El movimiento del 68 se trató de un hecho trágico para la comunidad estudiantil. En un país donde reinaban las mentiras, la corrupción y la censura y la persecución política, los estudiantes, y no solo ellos, muchos más sectores de la población se vieron afectados por las estrictas políticas del gobierno de Díaz Ordaz. Su arbitrariedad y poca empatía hacia su pueblo terminó en grandes problemas sociales ocultos entre la historia de nuestro país. La libertad y la democracia, entre otros derechos, no aparecieron como un obsequio de parte de las autoridades, más bien son el producto del levantamiento de voces inconformes por medio de luchas y marchas de protesta entre estudiantes campesinos y trabajadores urbanos. Gracias a ellos y sus movimientos se han logrado grandes cosas. Los movimientos estudiantiles del 68 nos enseñaron la represión y la violencia que se sufría en esa época, y la ardua lucha que tuvieron que pasar para que sus voces y demandas se hicieran valer y respetar. En un país donde se normaliza el silencio, ahora se hacen valer nuestros derechos como estudiantes y nuestra libertad de expresión.